Hola, estimadas y estimados, bienvenidos a la tercera parte del tema de esta semana, en el cual hemos hablado un poco acerca de los signos pares. Nos hemos enfocado en las comillas, el uso del paréntesis y en este tercer video vamos a hablar de dos signos de puntuación que de alguna manera casi siempre, aunque no se utilicen siempre a la vez, pero digamos que son signos parecidos o son signos hermanos. Hablamos de los signos de interrogación o los signos de y los signos de exclamación. En ese sentido, pues pasamos directamente a ello. Apago la cámara por motivos de los cuales ustedes ya saben. Bien, hablando de estos signos, hablaremos que estos signos se emplean para realizar una pregunta, en el caso de los de interrogación, o una exaltación, en el caso de los de signos de admiración, dentro del discurso. Se usan siempre en pares, con un signo de apertura y con un signo de cierre. Es curioso, ¿verdad? Porque en el español podríamos decir que es la única lengua que tiene signos de apertura. La mayoría de lenguas tienen signos de cierre cuando se hacen preguntas o exclamaciones, pero en el español, a diferencia de otras lenguas, también agregamos un signo de apertura. Eh, y bueno, ese signo de cierre también se utiliza al finalizar la frase exaltada o la intención de pregunta que se esté realizando de manera escrita. Uno de los usos es que se utilice este signo después de hacer uso, después de hacer uso de estos signos, es común em, que no se vaya a escribir un punto si continuamos la misma línea con una oración, pero sí se comienza a escribir con una letra inicial mayúscula como que si hubiésemos escrito un punto y seguido. En ese sentido, un ejemplo de ello podría ser el siguiente. ¿En serio te dijo eso? Es que no te lo creo. Ese es que no te lo creo empieza con una E mayúscula. ¿Por qué? Después del signo de cierre se comienza a escribir, si se escribe en la misma línea, con letra inicial mayúscula. Muy bien. Otro efecto u otra norma respecto de los signos de admiración y signos de interrogación es que si se van a escribir varias preguntas o varias exclamaciones, se van a escribir por separado cada una de ellas. No es que podamos escribir varias preguntas dentro de los signos, sino que cada una de las preguntas se va a escribir por separado con su respectivo signo de apertura y signo de cierre. Por ejemplo, ¿cuántos son? ¿Vinieron todos? ¿Está ahí el presidente? Si se fijan, cada una son preguntas aisladas. Y por lo tanto, cada una se va a escribir de manera separada, con un signo de apertura y un signo de cierre cada una. Por otra parte, también los signos de interrogación y de exclamación se escriben pegados a la primera y a la última palabra, ¿verdad? Del periodo que enmarcan, de la oración que se está enmarcando, ¿verdad? Y separados por un espacio de las palabras que los preceden o que los siguen, o sea, que está escrito antes o que está escrito después de ella. Eh, pero si lo que sigue al signo de cierre es otro signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos. Por ejemplo, una coma, ¿verdad? O un punto y coma que va a servir para separar preguntas o separar enunciados. Por ejemplo, la siguiente oración. Vamos a ver, punto suspensivo, ¿verdad? Caramba, coma, ¿verdad? Son ya las 3. Se me ha hecho tardísimo. En este caso, hay ahí en juego, en esa proposición, hay varios signos de puntuación en juego. Los puntos suspensivos, los signos de admiración y los signos de interrogación. Si se fijan, eh, la palabra caramba, que está entre los signos de exclamación, se escriben pegados esos signos a la palabra, sin dejar ningún espacio. Pero lo mismo sucede con la coma que le continúa después. Pero, pero, eh, si no va ningún signo de puntuación después del signo de cierre, se va a dejar un espacio, ¿verdad? Se deja un espacio. Y también se deja un espacio con cualquier signo que pueda ir antes o palabra que pueda ir antes del signo de puntuación. Por ejemplo, en el caso de los puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos, como están antes del signo de apertura, se deja un espacio antes del signo. Si el signo es posterior, si el signo es posterior, entonces
no se va a escribir ningún espacio. Muy bien, en ese sentido también veamos alguna otra regla. Entre ellas podemos tener las siguientes. Cuando el enunciado interrogativo o exclamativo lo inicia un vocativo es el nombre de una persona a quien nos estamos dirigiendo, este se escribe fuera de la interrogación o exclamación. Pero si el vocativo lo finaliza, entonces se escribe dentro de la exclamación o la interrogación. Por ejemplo, María, te he dicho que vengas a casa. Si se fijan, ese María, vocativo, se escribe fuera de la oración cuando va al inicio y después los signos de terminación. Pero si ese vocativo va al final, se escribiría dentro de los signos. Por ejemplo, ¿me puedes explicar eso, María? Esa María, que sería el vocativo, si se fijan, está dentro de la pregunta, forma parte de la pregunta. Otra norma que hay que considerar siempre es la siguiente, que si se hace una exclamación en forma de pregunta, se puede escribir combinando los signos, tanto el de apertura como los de cierre. Por ejemplo, ¿es en serio? Si se fijan, van los dos de apertura de interrogación o exclamación y los dos de cierre de exclamación o interrogación. Por ejemplo, ¿en serio? Hay una pregunta exclamativa, ¿verdad? O, ¿qué te puedo decir? Ese ¿qué te puedo decir? Va con exclamación y pregunta a la vez. Se pueden combinar, pero en el orden, ¿verdad? En el orden establecido. Si primero se escribe el de exclamación y después el de interrogación, primero va a cerrar el de interrogación y después el de exclamación, como que si fuera la fórmula matemática de los casos de factoreo, ¿verdad? También se pueden combinar uno de apertura y uno de cierre. ¿Qué te pasa? Ese ¿qué te pasa? Inicia con una exclamación y termina con una pregunta. O ¿qué quieres decir? Entonces, ¿qué quieres decir? Inicia con una pregunta y termina con una exclamación, ¿verdad? Muy bien, entonces se pueden combinar signos. Y finalmente, también en algunos textos literarios hay signos de exclamación que pueden escribirse hasta 3 signos de apertura y 3 signos de cierre. Eso es como para indicar un grito, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que está ahí en pantalla, ¿verdad? ¡Traidor! Entonces ese traidor indica que alguien gritó, ¿verdad? De manera exaltada esa palabra. Entonces, en ese caso, se pueden escribir hasta 3 signos de apertura y 3 signos de cierre. Muy bien, hasta ahí con el tema de esta semana. Esto sería todo. Este sería el tercer video que estaríamos viendo. Y pues recuerden que tenemos algunas actividades pendientes por ahí. Bueno, este sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.